Joel, capítulo 2, versículos 28 hasta el versículo 32. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. Dice: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y temible. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu amor infinito. Señor, tú en esta semana que ha pasado nos has sostenido, como acabamos de entonar el himno noble, sostén. Padre, te queremos dar gracias. Aun cuando hemos sido infieles, tú eres fiel. Nos has mostrado la fragilidad de nuestra humanidad, pero también, Señor, nos has fortalecido, nos has dado vigor, nos has dado fuerza para poder, oh Dios, seguir adelante y entonar una nueva canción en este día. Padre, nos acercamos a tu palabra. Queremos que en este día tú nos puedas hablar, que el significado de ella, oh Dios, pueda ser para fortaleza a nuestras almas, y que descansemos en tu palabra, y que tú vivifiques, oh Dios, el hombre interior nuestro. Ayuda al expositor, que tú le des gracia de nuevo, que ordenes sus pensamientos, le libres, Señor, de errores, y que tu pueblo, Dios, pueda tener oído para oír lo que tu Espíritu dice en este día a su pueblo. En Jesucristo te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Continuando en la serie del libro de Joel, quiero titular a esta parte del libro: derramamiento del Espíritu de Dios en medio del juicio. En la historia de la iglesia, a través de todos los tiempos, cuando hubo una decadencia espiritual, cuando hubo idolatría, cuando hubo apostasía, hermanos, Dios ha intervenido por su celo. Dios ha hecho aparición, porque Dios dice, es celoso de su gloria. Y esto con el fin de llevar a cabo sus propósitos, sus planes soberanos. Así que en todos los tiempos y en todas las épocas se repite el mismo propósito. Cuando una nación, cuando en una iglesia hay pecado, Dios aparece. Y Dios aparece para poder llamar atención a su pueblo. Cuando hay pecado, cuando hay juicio, inmediatamente tiene que haber arrepentimiento. Y cuando hay un arrepentimiento en medio del juicio, hay bendiciones espirituales. En Joel vamos a ver que hay derramamiento del Espíritu Santo. Y como resultado también, no solamente del incrédulo, está también el llamado al pueblo de Dios, que ellos sean vuelto a su Señor. Muchos en ese momento pueden ser liberados para salvación y otros para condenación. Los cristianos para ser aprobados en medio de la prueba. Y hablando en el tiempo presente, en medio no del juicio de Dios, en medio de lo que vemos en acontecimientos en el mundo en este día sobre el COVID-19, Dios, hermanos, está haciendo lo mismo. Dios es celoso por su gloria y nadie le va a robar su gloria. Hemos visto cómo Joel hasta aquí nos ha ido comunicando. Hemos visto desde el primer capítulo, ¿no?, cómo Dios llama, cómo Dios usa su ejército. Inmediatamente los líderes del pueblo de Judá tienen que invocar ayuno. Tienen que a toda voz, a voz de trompeta, comunicar el juicio de Dios. Entonces, esto es algo que ha ocurrido. Dios, consumido por
por su celo, por su gloria, está llevando a cabo su juicio, está llevando a cabo su propósito, está llamando a los suyos. ¿Para qué, hermanos? Para que disfruten de Él, para que tengan comunión eterno con el Dios Trino. Hasta aquí Joel nos ha mostrado esto en estos 2 capítulos. Hoy día vamos a finalizar estos 4 versículos para pasar al último capítulo de Joel, que después, ahora lo que vimos la semana pasada, de recibir, ¿no? Las bendiciones físicas. Porque en un momento el pueblo no podía disfrutar de las bendiciones físicas. No había ya nada, todo había sido consumido por las langostas. Estas son las bendiciones físicas. Ahora, Joel usa, ¿no? Para comunicar ahora también las bendiciones espirituales. ¿Cuáles serían los frutos del arrepentimiento del pueblo de Judá? ¿Cuáles serían los frutos en medio de este juicio del COVID-19? Que Dios enviaría su Espíritu Santo. ¿A quiénes? A todos los que invocan el nombre del Señor, como es el versículo 32, la parte final. A todos los sobrevivientes. Dice que a todos los que el Señor les llame. Entonces, Dios, celoso por su gloria, porque el pecado del hombre, hermanos, no va a hacer que Dios pierda lo que es Dios en su ser. Dios es glorioso y el pecado del hombre no va a restar la gloria de Dios. La Biblia muestra que Dios es fuego celoso consumidor, y por eso cuando interviene en la historia es porque el hombre quiere opacar su gloria. El hombre quiere tomar un trono en el trono de Dios, y Dios hace su aparición, pero por eso Dios es consumido por su gloria, por su celo, y aparece. Entonces Joel nos comunica en esta parte, si seguimos, hemos visto hasta aquí, ha habido juicio, ha habido anuncio, ha habido arrepentimiento, y tras arrepentimiento ha habido bendición al pueblo de Judá. Ahora, en estos versículos hay bendición espiritual. Es que el Espíritu Santo viene sobre los que se han arrepentido, sobre los que han invocado el nombre de Dios conforme a la elección de la gracia de Dios. Entonces, Joel nos ha comunicado un sentido natural, que haya arrepentimiento. Ese arrepentimiento era externo, era interno. Pero ahora Joel pasa de algo externo, algo sobrenatural, algo que es espiritual. Es la bendición del Espíritu de Dios. Una primera bendición, capítulo 2, versículo 23. Esta fue la primera bendición. Dice: hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Esto fue la primera bendición, una bendición física. Ahora en el capítulo 2, versículo 28, esta es la segunda bendición, una bendición mayor que la primera, y es que es una bendición espiritual. Dice: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y versículo 29 sigue diciendo: aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en estos días. Si ponemos en balance, preferimos las bendiciones espirituales que las bendiciones físicas, pero el Señor da las dos bendiciones a su pueblo: las bendiciones físicas y las bendiciones espirituales. Y aquí lo que Joel dice: y sucederá, ¿no? Versículo 28, que después de esto, si retrocedemos de aquí, desde este siglo hasta Joel, son muchos siglos, muchos años. Pero si Joel miraba hacia adelante, ni él mismo sabía el orden cronológico de estos eventos. Pero habría un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? De Joel para adelante, si es que solamente podemos ver de esa manera. Y ahí hay tres características que se conectan a este texto. Dentro de lo que hemos leído: primero, el derramamiento del Espíritu Santo, el juicio sobre el mundo impío,
y la salvación conforme a la elección de la gracia de Dios. Estas tres características están ligadas en estos cuatro versículos leídos. Así que versículo 28 dice, después de esto, van a venir, dice, bendiciones espirituales. Esas bendiciones espirituales tienen que ver con el Espíritu Santo en sí mismo, tiene que ver con la persona del Espíritu de Dios. Como don sería derramado a toda carne. Porque dice esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya no sería a un grupo selecto, ya no sería a un pueblo. Ya no lo sería. Ahora sería para judíos y para gentiles. Ya no hay distinción, ya no hay sabios o no sabios, griegos o pieles o raza, ya no. Ahora habría una bendición espiritual sobre toda la raza humana. Dice el libro de los Hechos, podemos dar lectura, capítulo 10, versículo 44. Dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, estoy bien en 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Entonces, no solamente está el Espíritu Santo para los judíos, ahora ha caído sobre otros. En este capítulo vemos ahí, ¿no?, cómo es en la casa de Cornelio tiene este acontecimiento. Capítulo 11, versículo 17, el mismo libro dice, por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar el poder de Dios? O estorbar lo que Dios había hecho, que había un don, que el Espíritu Santo ahora había llegado a todos. Ya no había a un grupo selecto, como dije. Entonces, en Joel nos dicen, ya no solamente sería a jóvenes o ancianos, menciona a todos, desde niños, jóvenes, a ancianos, siervos. Entonces, este es el regalo de Dios, después de un arrepentimiento hacia con Dios. Hechos capítulo 2, versículo 18, vamos a estar en esta noche, ahí vamos a volver varias veces, como voy a usar también Lucas. Dice Hechos capítulo 2, versículo 18, dice, aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Si viéramos la dispensación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, era solamente sobre algunos. Podría ser sobre un rey, sobre un gobernante civil o alguien que está enseñando, o el profeta. Pero que los siervos no tenían este don del Espíritu en sus vidas. Pero ahora, como resultado del derramamiento del Espíritu Santo, dice, los hijos, las hijas profetizarán, sueños para los ancianos y visiones para los jóvenes, todos sabrán las cosas divinas claramente. Entonces el Espíritu Santo operó, vamos a ver dentro de un momento, en el Nuevo Testamento, en el sermón que Pedro predica. Ahora, estas manifestaciones del don del Espíritu Santo trae gozo al creyente. Pero también, al mismo tiempo que trae gozo a los creyentes, hermanos, trae una amenaza para los no creyentes. Porque este día del Señor, como dice Joel, después de estos días, hay esta evidencia, esta señal. Pero también, hermanos, para los no creyentes, para los incrédulos, este texto se convierte en algo alarmante, porque va a haber juicio. Va a haber juicio. Así que vamos a medida que voy avanzando, vamos a ver en qué sentido se convierte en una amenaza para aquel que no quiere escuchar la voz de Dios. No, Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de su Espíritu Santo. Dios se comunica a través de su iglesia. Dios habla desde su trono, pero Dios también habla a través de las aflicciones. Entonces, aquel que desecha la voz de Dios,
está en serios problemas, es una amenaza para su vida, porque el día final se acerca. Hay señales que va a acontecer. Dice el versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y temible. Allí la amenaza. Viene un día grande y temible. Entonces el creyente se goza con la venida del Espíritu Santo a su vida, pero los no creyentes van a entrar, van a llegar ese día que es grande y temible. Entonces será muy tarde para ellos, aunque haya señales en los cielos, haya señales en la tierra como el COVID-19 y otras enfermedades. Pero hay una señal. Y Dios, hermanos, aquí también al final trae bendición. Trae bendición, que todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Un día de redención. Lo que pasó en Pentecostés es algo asombroso. Es algo asombroso. Pues, hermanos, en estos días que estamos pasando, cada uno, ¿no?, está en su cuarentena, está en su hogar. ¿Qué está pasando? Hay mucha gente que está creyendo en el Señor en los hospitales, en las casas. A veces yo escucho testimonio, yo no soy el que testifiqué, pero muchos han orado, muchos han dicho, ahora yo voy a seguir a Cristo. Por ahí algunos quieren una señal de que Dios le levante o les quite esa enfermedad, pero el Espíritu Santo está haciendo habitación en ellos y se está cumpliendo lo que Joel dice. Hay un derramamiento del Espíritu Santo en medio de esta pandemia. Así que nosotros debemos gozarnos. Para nosotros es un llamado. Es un llamado. Pero para el impío, hermanos, esto se cumple si es que en realidad ellos van en arrepentimiento. Esto nos va a llevar, hermanos, a mi primer punto. Y quiero ya empezar. Este es mi primer punto. Llegará el día en que todas las personas tendrán una comunión con el Espíritu de Dios. Porque Joel está mirando, hermanos, para adelante. Estoy diciendo, llegará el día en que todas las personas tendrán una comunión con el Espíritu de Dios. Versículo 28. Ahora estas son profecías separadas que se cumplirán en algún momento. Joel ve así, ¿no? Una vez que la restauración de las plagas sea completado. Joel sigue mirando para adelante. Ahora, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, está claro que los aspectos de esta profecía se cumplieron en Pentecostés, ¿no? Y otros esperan ser cumplidos cuando el Señor regrese al final de los tiempos. Entonces, hay un doble cumplimiento de estas profecías que anuncia, porque Pedro va a citar esto en su sermón, pero habla también de los últimos días. Habla de los últimos días. Así que desde el Nuevo Testamento podemos ver que esto se cumple en Pentecostés y otros se van a cumplir cuando el Señor regrese al final de los tiempos. Ahora, en esos tiempos hay acontecimientos que van a suceder y Joel profetiza acerca de lo espiritual. Estas señales sobrenaturales que va a haber en las vidas de las personas, pero señales en los cielos y en la tierra. Aun cuando Dios, hermanos, haga esto en la historia, porque la historia es de Dios, pero también Dios está llevando su propósito de redención en las personas, derramando ¿qué? El don del Espíritu Santo de manera sobrenatural. Dios tiene un pueblo, un grupo selecto, que la Biblia llama el remanente de la gracia de Dios. Quiero leer lo que dice Zacarías, capítulo 12, versículo 10, dice la palabra del Señor. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Dios dice que derramará sobre la casa de David el espíritu de gracia, ¿no? David o los profetas mirando hacia adelante, de cómo las profecías se cumplirían.
Y esta gracia es muy especial, es el Espíritu Santo, que obra para salvación. Y Dios promete entonces derramar su Espíritu sobre todo el mundo, sobre toda la carne. Pero cuando Dios haga esto, va a haber algunas cosas que van a acontecer que no hemos visto, algo inusual. Derramaré mi espíritu, dice versículo 28, volviendo en nuestro texto. Cosa que el hombre del Antiguo Testamento no había visto. Y esto se refiere, como dije, al derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene, hermanos, a una persona, hay poder espiritual, hay vida espiritual, hay vigor espiritual. Y cuando esa persona es tomado por el Espíritu Santo, es lleno del Espíritu Santo, la respuesta de eso es que esa persona puede servir al Dios vivo, toda carne. Esto incluye a todo tipo de personas, gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo pueblo, podemos calificar judíos o gentiles, pero toda carne. El texto habla de hijos, hijas, ancianos, jóvenes, sirvientes, sirvientas. Esto ilustra, hermanos, la recepción del poder sobrenatural del Espíritu Santo sobre toda carne. Y Pedro reconoció este evento en Pentecostés, de lo que Joel había predicho, y no solo los apóstoles. Ahora, vamos a ir por un momento a Hechos capítulo 2, versículo 4. Quiero dar lectura. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Versículo 16. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Ahí vemos cómo dice, fueron llenados por el Espíritu Santo. Esto fue una transición importante en la era cristiana, a comparación de los cristianos del Antiguo Testamento. Esto pasó en Pentecostés. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos cómo el Espíritu Santo no se limita a ciertos grupos o líderes, ¿no? Sean religiosos o civiles. Dios en el Antiguo Testamento tenía libertadores y el Espíritu Santo venía y liberaba, ¿no?, a los que estaban cautivos. O tenía que estar sobre el rey el Espíritu Santo, sobre el profeta. Pero era soberanía de Dios que el Espíritu Santo pudiera venir a una persona. Pero después de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu de Dios hizo posible para cada creyente, como leí un momento, ¿no?, en la casa de Cornelio. Pedro dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para impedir la obra de Dios? Para hermanos, Dios demostraría al mundo entero de manera sobrenatural que su Espíritu Santo habitaría en los creyentes. Nosotros los cristianos admitimos que el Espíritu Santo vino a nosotros, el Espíritu Santo mora con nosotros, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad. Eso nosotros lo conocemos. Ahora Pedro citó esto lo que Joel anunció. Así que vamos a estar ahí en el libro de el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 17 al 21. Dice, voy a dar lectura, voy a avanzar mejor porque sé que la lectura es larga, es la misma paralela con Joel. Pedro dijo entonces el versículo 17, y sucederá en los últimos días, dice Dios, dice el apóstol Pedro. Versículo 16, esto fue dicho por medio del profeta Joel. Algo sucedió entonces en Jerusalén. Ahí Pedro empezaría a lo que estaba profetizado. Tomar las palabras. Esto es lo que está sucediendo, varones galileos. No es algo que yo estoy predicando. Porque ellos pensaron que ya estaban mareados, estaban borrachos, y era, dice, temprano. Era imposible que hubieran comido, hubieran bebido. Pero esta profecía que Pedro cita, nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que Pedro estaba ese día comunicando? Pedro en el Nuevo Testamento habla de Joel, y allí Joel profetiza acerca del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que vemos?
En los últimos días, dice el texto, Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Versículos 17 y 18 en el libro de los Hechos. La profecía de Joel ahora es realidad. Joel dice, después de esto, Pedro dice, y sucederá en los últimos días. Y ahí no hay una cierta diferencia o cambia, ¿no? Después de esto, a los últimos días. ¿Y qué quiere decir eso? O Pedro, ¿qué es lo que está queriendo decir? Creo que uno de los entendimientos que podemos aquí ver es que el tiempo desde la primera venida de Jesús hasta su segunda venida puede ser referido como los últimos días. Los apóstoles no sabían que duraría unos 2000 años, estarían con vida para ver esto. En su tiempo ellos vieron la manifestación. Pablo diría en 1 Corintios capítulo 10 versículo 11, nosotros somos, dice, quienes han llegado los fines de los siglos. Pedro advirtió que en los últimos días habría burladores acerca de la venida del Señor. ¿Dónde está la promesa de su venida? Ahí también dice, ¿no?, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que la cita que hace Pedro de Joel es simplemente en esto, hermanos. Ahora estamos en los últimos tiempos y esta profecía se cumplirá. Se cumplirá. Y el punto principal de Pedro no es la forma como era en el Antiguo Testamento. No, ahora vemos que el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne, ya no sobre los profetas, ya no solamente sobre los rabinos que había, sino que incluso hijos, hijas, experimentarían el derramamiento del Espíritu Santo. No solamente los hombres mayores, sino también los jóvenes conocerían al Señor y su voluntad. No solo los ricos, sino los esclavos, los sirvientes, dice el texto, siervos y siervas. Ellos tendrían el Espíritu Santo. No solamente los hombres, sino también las mujeres tendrían el Espíritu Santo. Pablo enseñó más tarde en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice, por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, todos fuimos hechos beber de un solo Espíritu. Así que ningún creyente hoy carece de la presencia del Espíritu Santo que mora en él. Hay un evento sobrenatural que Dios ha ido cumpliendo, ¿no? Ya no es de manera parcial o de manera particular, sino que el Espíritu Santo se ha empoderado en cada creyente que Él ha llamado. Ahora esto me lleva a mi segundo punto. El tiempo del cumplimiento de todas estas cosas estará precedido por prodigios o señales específicos, versículos 30 al 32. ¿Y qué es lo que el versículo 30 en el libro de Joel nos dice? El tiempo de cumplimiento de todas estas cosas. Dice el versículo 30, y haré prodigios en el cielo y en la tierra. Voy a enumerar. Versículo 30, la primera parte, habrá sangre, habrá fuego, habrá columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas, habrá una luna sangrienta, habrá salvación. Ahora podemos observar que el versículo 31 nuevamente aquí llama el día del Señor, la parte final, antes que venga el día del Señor, grande y temible. Mientras Dios va llevando a cabo la historia de su redención, estas señales van a acontecer. El Espíritu Santo está operando, está trayendo convicción a los pecadores. El Espíritu Santo está llenando de sus frutos cada día, renovando a los cristianos, pero también al mismo tiempo estas señales tienen que acontecer, como dice, antes que venga el día del Señor grande y temible. Pedro nos dice en el Nuevo Testamento que este derramamiento del Espíritu será seguido por un tiempo de juicio terrible, versículos 19 y 20 en los Hechos. Ahora, Pedro no sabía qué tiempo, qué tan pronto tendrían lugar estos juicios.
No lo sabía, ya que Joel tampoco no lo indica. No lo indica. No estaba afirmando que se habían cumplido el día de Pentecostés. Pero ahora, hermanos, viendo el Nuevo Testamento, hay cosas que van a acontecer, prodigios que van a prevenir o precederían al día, ¿no? El grande y temible. La Biblia llama ese día también como el glorioso día del Señor. Así que la profecía había comenzado a cumplirse. El Espíritu Santo había venido, ¿no?, a toda carne. Entonces, eso indica que también se cumplirían estas profecías. Ahora, algunos relacionan estas señales o prodigios, como dice el versículo 30, ¿no?, en adelante, a lo que, por ejemplo, que los cielos se van a oscurecer, dice el texto, estas señales. Algunos dicen que esto fue el día de la crucifixión de Jesús. Otros hablan que estas señales como que va a preceder antes del día del Señor. Otros interpretan esta señal como símbolo de cualquier juicio que ha pasado en la historia, sean volcanes, terremotos, incendios. Otros podrían admitir que esto fue parte, ¿no?, de lo que pasó en el año 70 después de Cristo. Como hubiera sido un cumplimiento inicial y simbólico cuando Tito destruyó Jerusalén. Señales, o sea, que lo han ido relacionando. Pero Apocalipsis, hermanos, también capítulo 6, versículo 12, predice estas mismas señales. Cuando el Cordero rompe el sexto sello durante la gran tribulación. Así que, por tanto, el cumplimiento literal aún espera ese momento, justo antes del regreso de Cristo, cuando Él va a juzgar al mundo entero. Y el punto de Pedro aquí es que el derramamiento del Espíritu predicho por Joel ha acontecido, ha sucedido, y la era mesiánica ha comenzado. Ha comenzado. Eso es lo que vemos, ¿no?, desde el Pentecostés. Puede ser que el juicio de Dios sea espantoso. Sí, puede ser espantoso, porque a nadie nos gusta. Pero en medio de todo eso, Dios promete, hermanos, buenas noticias. En medio de juicios, de eventos en el cielo y en la tierra, Dios promete también el Evangelio, que son buenas noticias. Ahora, versículo 32, nuestro texto, dice: y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Habrá una salvación, entonces, para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Y Pedro, hermanos, en Hechos nos dice, citando las palabras de Joel, que todo entonces que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos capítulo 2, versículo 21. Y aquí está la misericordia de Dios, o la gran misericordia de Dios. Dios no trae el juicio y nos deja en el juicio. Eso puede traernos consuelo. Dios ha provisto esta situación que estamos viviendo del COVID-19 y no nos va a dejar ahí, sino que Dios en su misericordia ofrece salvación. Ofrece salvación, y su misericordia es para todos aquellos que invoquen el nombre del Señor en medio de este juicio y así escapen al invocar el nombre del Señor. Pedro hasta aquí ha ido diciendo citando en su sermón, pero estos hechos en Pentecostés nos lleva nada más a algo que Joel había profetizado de los últimos días, que ahora el Mesías, ¿no?, ya está en gloria, pero en los últimos días esto estaría aconteciendo. Y recuerden, Joel es un profeta del día del Señor. Varias veces el libro enfatiza eso, como ya han ido repitiendo. Y el hombre debe temer ese juicio. Pero en medio de ese juicio Dios presenta su oferta de misericordia de Dios, de parte de Él. Y Pedro se vuelve más específico aquí, de todo aquel que invoque el nombre del Señor. ¿Y qué es invocar el nombre del Señor?
Invocar el nombre del Señor, hermanos, es equivalente a acercarse a Él con fe salvadora. Romanos capítulo 10 versículos 9 al 13 nos habla, igual es citado ahí por Pablo, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Los prodigios, las señales que están sucediendo, como dije, algunos va a dejarlos contentos, gozosos, pero esto también al mismo tiempo va a manifestar para el mundo, como dije, que no lo conoce, como juicio, y para ellos es una señal en el cielo, también aquí en la tierra. Ahora, estas señales que pueden ser terribles, son señales eternas si uno desecha, hermanos, lo que Dios ha provisto en sus vidas. ¿Por qué? Porque aún permanecen enemistados con Dios. Y Dios sigue siendo el enemigo de ellos. Dios sigue airado con el hombre y el hombre le da la espalda. No toman en consideración la bondad de Dios que les guía al arrepentimiento. Estas señales entonces en los cielos y en la tierra está presente en cada era. Ahora estas señales predicen lo que va a acontecer. Pero Jesús, hermanos, yo estaba viendo y solo voy a citar los textos a los evangelistas. Los evangelistas citaron a Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31 está lo que Joel habla de lo que va a pasar en los cielos y en la tierra. Marcos capítulo 13, versículos 24 al 27. Lucas capítulo 21, versículos 25 al 28. Yo, para poder explicar de estas señales en los cielos y en la tierra, voy a ir al evangelista Lucas. Antes de que el Señor Jesús regrese, hermanos, va a haber una serie de señales. Estas son señales de juicio que van a ser como preludio antes de la segunda venida de Jesucristo. Entonces vayamos al Nuevo Testamento con el evangelista Lucas, capítulo 21, versículos 25 al 28, para poder un poco ver en su contexto. No solamente ya nos ha dicho Pedro en el libro de los Hechos lo que pasó con Pentecostés, pero estas señales, antes de que retorne el Señor, también se tienen que cumplir. Mateo, Marcos, Lucas lo ponen, pero yendo al libro de Lucas, vamos a ver entonces en el capítulo 21. Lucas nos dice que estas señales van a cumplirse. Son sus señales como amenazas. Para el mundo puede verse así. Nosotros cuando vemos un acontecimiento, un cataclismo o cambios climatológicos o pestes, enfermedades que azotan a la tierra, podemos ver, ¿no? O decimos, el hombre dice, estos son señales. En estos días, en pleno de la pandemia, se habla que el Señor está cerca. Solamente falta alguien que diga la fecha que el Señor va a retornar, pero en realidad no lo sabemos. Pero Lucas, ahí versículo 25. Lucas capítulo 21, versículos 25 al 28. Voy a dar lectura, ahí voy a estar un buen tiempo, hermanos, ya para finalizar este sermón. Y Jesús les dijo, ahí estoy, hermano, ya lo ubiqué. Dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas. Palabra, hermanos, perplejas, a causa del rugido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que viene en una nube con poder y gran gloria. Versículo 28. Cuando estas cosas empiecen a suceder, dice, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Los relatos de Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, que son textos paralelos a Lucas,
hay ciertas cosas que Lucas no menciona, que los demás evangelistas lo mencionan, pero aquí Jesús menciona varias otras señales que van a preceder su venida inmediatamente. Por ejemplo, en los textos paralelos, ellos mencionan la abominación desoladora que profetiza a Daniel, de cómo se va a establecer en el lugar santo. Habla de los falsos cristos, habla de los falsos profetas que levantarán y van a engañar a muchos. Eso es el tiempo que estamos viviendo. Y cómo también el corazón de muchos hombres se va a enfriar. Pero Mateo 24:14 dice que es necesario que este evangelio se predique en todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones. Habrá señales en los cielos, pero Lucas solo menciona las señales en los cielos y en la tierra. Eso quiero especificar, por eso estoy tratando de comparar paralelamente. Y la primera parte, si un poco más en el contexto podemos ir, yo he leído el versículo 25, pero si leemos versículo 24, lo que ya hemos visto en la serie que he desarrollado, dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La primera parte, en el capítulo 21, se enfoca más en el juicio sobre Jerusalén, porque ellos habían rechazado a su Mesías, pero y el efecto, ¿no? La consecuencia de haber rechazado a su Mesías es que en el año 70 sabemos lo que ha acontecido, que Israel, hermanos, desapareció del mapa, fueron destruidos. Pero ese evento que pasó en el año 70 sería, llamémoslo, como un presagio de los eventos que van a venir antes de que el Señor regrese en su segunda venida y el juicio final. Pero muchos de esos eventos que Cristo predijo tienen cumplimientos dobles o múltiples, que culminan en la gran final del retorno de Cristo. Así que el versículo 24 ahí se refiere de cómo lo que ha pasado con Israel, ¿no? Cómo los gentiles han pisoteado a los judíos. Pero todo eso tenía que cumplirse, porque es tiempo de los gentiles. Romanos 11:25 nos dice, habla de los tiempos de los gentiles. Bueno, el versículo 25, la parte final dice, lo leemos de nuevo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Se cumplió. Y Jerusalén será, dice, hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estamos en esa era, en ese tiempo. Romanos 11:25 nos habla también del tiempo de los gentiles. Y ese tiempo, hermanos, o esa era, es el presente. Cuando la gracia de Dios nos está dispersando, hablemos desde Israel, porque Israel ya no está. La gracia, hermanos, es comunicada a través de su iglesia en el tiempo presente. Y la iglesia es compuesta por judíos y gentiles. Dios tiene un remanente de gracia en cada lugar, en cada pueblo, en cada rincón de cada lugar. Entonces, ese remanente está siendo llamado y se está uniendo a lo que llamamos iglesia. Y en nuestro texto, en el versículo 25 al 36, Jesús salta al final de ese tiempo, que tiene que pasar como una señal, pero es eminente su regreso en poder y gloria para establecer su reino aquí en la tierra. Y esto tal vez para algunos puede traer ciertas inquietudes. Nosotros como iglesia hemos hecho dar a conocer a nuestra posición, y cada cristiano ha podido, ¿no? en su momento poder un poco entrar en qué dicen las profecías, qué dicen, ¿no? las escrituras. Ahora, dentro de los cristianos evangélicos hay 3 puntos de vista respecto a las cosas futuras. Mi persona se aferra, como varios les he comunicado, al premilenialismo histórico, lo que significa que Jesús va a regresar y va a establecer su reino aquí en la tierra. Tiene que cumplirse, hermanos, las profecías o las promesas que Dios le hizo al pueblo del Antiguo Testamento. Y tal vez algunos dicen, Abraham, ¿de dónde sacas eso?
Bien, cuando hemos tratado la serie de Lucas avanzando, hemos podido estar, por ejemplo, en el capítulo 17. Quiero que podamos leer Lucas capítulo 17, versículo 21. ¿Qué dice? Ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Bien, es lo que dice el texto, pero ahora aquí declara que cuando veamos estas señales de su segunda venida, capítulo 21, mire lo que dice, capítulo 21, versículo 31. Voy a dar lectura. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Hay dos cosas ahí, el capítulo 17 y el capítulo 21, si se pueden percatar. Lo que implica, hermanos, que lo que va a acontecer, o en plenitud de todo esto, va a ser después que Él regrese. Ahora, aquí hay posiciones, como dije, dentro de los cristianos evangélicos. Y quiero nada más, estoy tratando de enlazar lo que Joel dice. No estoy en Lucas predicando. No, Joel nada más anuncia señales en el cielo y en la tierra. Jesús habló de esos días. Los evangelistas hablaron. Los aminialistas no creen, por ejemplo, en un reino literal de 1000 años, ¿no? De Cristo aquí en la tierra. Más bien piensan que Él regresará, juzgará a la tierra y marcará el comienzo, ¿no?, de un estado eterno. Mi persona ha sido ahí instruida por muchos años, incluso la iglesia de donde vengo se enseñaba esto. Es algo sorprendente, pero creo que solamente el estudiar, el poder comparar escritura con escritura, no todas las promesas se han cumplido del Antiguo Testamento. Y ahí la incertidumbre, ¿no?, que podemos tener para poder seguir inquiriendo las escrituras. Así que el aminialista piensa que el reino de Dios consiste ya en el reino actual, ¿no?, que Cristo está reinando desde el cielo sobre su pueblo. El milenio para ellos es espiritual, no literal, no físico. Ahora yo voy a decir esto, hermanos, una de las razones principales por la que sostengo el punto de vista premilenial histórico es que no creo, hermanos, que el actual estado de la iglesia o el reinado espiritual de Jesús sea sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque hay, como dije, faltan promesas gloriosas del Antiguo Testamento que tienen que cumplirse. Otra postura, otra visión principal es el postmilenialismo, que enseña que la iglesia marcará el comienzo del reino de Dios a través de la difusión del evangelio, que va a culminar con el regreso de Jesús. Ellos ven el milenio como el momento glorioso del avivamiento mundial, justo antes de que regrese Cristo, no como un cumplimiento literal de 1000 años. Yo creo que esta posición es lo menos probable, ya que muchas escrituras, incluido nuestro texto, indican que las cosas van a empeorar, no van a mejorar antes de que Cristo regrese. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque sé que nosotros no tocamos textos relacionados a la profecía, pero dentro de los premilenialistas hay varias opiniones sobre si hay un rapto secreto de la iglesia separado de la segunda venida de Cristo. Para la mayoría de los dispensacionalistas premilenarios sostienen un retorno secreto, pretribulacional de Cristo para su iglesia, seguido de 7 años de tribulación que culmina con la segunda venida de Jesús. Esta es la enseñanza más pública de todos los últimos años, que también ha formado parte de mi escuela. O sea, pasé por la escuela aminialista, por la escuela dispensional, pero mientras más estudio, hermanos, la profecía bíblica, menos estoy seguro de esta opinión. Ahora, depende de hacer esto, hermanos. Nos separamos y la iglesia, no separamos aparte Israel. Cuando hablamos de ser premilenialistas históricos, hay premilenialistas dispensionalistas.
Depende de hacer una clara distinción y de poder interpretar los textos como deben ser sostenidos. Algunos dispensionistas sostienen que habrá un rapto a mitad de tribulación, otros un rapto previo a la ira. Ni ellos mismos se ponen de acuerdo, pero de que lo enseñan, lo enseña cada autor. Todo esto empezó en el año 1800 en adelante con su fundador Darby, si no recuerdo, ese es su apellido, pero no me acuerdo el nombre, Darby. Ahora, los premilenialistas no dispensionistas, nosotros, hermanos, no hacemos una distinción, como dije, no separamos Israel y la iglesia. Por lo contrario, creemos que el pueblo de Dios va a pasar por la tribulación, seguido por el regreso de Cristo y el reino milenario, que es muy diferente. Ahora, nuestro texto, así avanzando, no trata, hermanos, si hay rapto. No, nuestro texto no trata esta cuestión. No lo trata, tampoco, sino que se enfoca más en la segunda venida de Cristo. Ahora, si cree que la iglesia será raptada algún tiempo antes de la segunda venida de Cristo, entonces este texto no lo aplica. Pero si crees que solo hay una segunda venida de Cristo para su pueblo, que es lo que yo creo y me inclino, hermanos, es bastante aplicable. Hay señales en los cielos y en la tierra y se está desarrollándose todo lo que Dios ha dicho que tiene que pasar. Ahora, estas palabras sobre lo que va a acontecer en los cielos reflejan las profecías que también se han desarrollado a través de todos los tiempos. En el Antiguo Testamento había eventos que sucedían en el cielo y en la tierra, pero solamente era parte del plan de Dios. Ahora Lucas agrega aquí que el mar y sus olas rugirán, cosa que no lo pone Joel, pero Lucas lo pone aquí, y las estrellas caerán del cielo. Algunos toman estas palabras de manera simbólica, pero no veo ninguna razón para tomarlas en un sentido literal. O tal vez se refieren a cambios que Dios puede interponer, ¿no?, en todo este tiempo que avanza antes de que Él regrese. Pero estas señales, hermanos, que tienen que pasar en el mundo, ¿qué va a ocasionar? Dice, van a quedarse perplejos. Perplejos, ¿no? Nuestro texto lo dice de esa manera. Esto, hermanos, se refiere a que los hombres van a sentirse atrapados por la ansiedad, pero los creyentes se mantendrán separados del mundo incrédulo. El cristiano, hermanos, aquí tiene otra posición. El cristiano, como dice el texto, erguíos y levantad la cabeza porque se acerca vuestra redención. Todo lo que está Joel diciendo, hermanos, podemos mirar cómo se va hilando. Pedro predica, los apóstoles predican, Jesús lo anuncia. Y todos van a quedar, como dice, atrapados, encadenados, van a quedar, dice el texto, perplejos, van a desfallecer, versículo 26, desfalleciendo los hombres. Angustia. Van a quedar, como dice, perplejos. Pero el creyente, muy bien dirá, ¿no? Jesús, ven pronto. Ya sea, hermanos, que pasemos por la gran tribulación o no, aquí hay una gran aplicación para su pueblo, para el pueblo de Dios. Porque confiamos en nuestro Redentor soberano, el Creador del universo. Él está llevando a cabo. No tenemos que vivir con miedo, no tenemos que vivir con ansiedad. Van a pasar más enfermedades, más epidemias, más, llamamos catastróficos, cosas que pueden pasar en este mundo, guerras aún. Tenemos esperanza. Podemos levantar, como dice, la cabeza. Versículo 28. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad, dice el texto, porque se acerca vuestra redención. Es el día que espera la iglesia. Así que esto puede estar pasando en el mundo. Por eso
como que ahora está pasando del COVID-19, a muchos está trayendo alarma, pero el cristiano, hermanos, debe estar buscando al Señor. Y si es que el Señor aparece, va a aparecer y se habrá completado nuestra redención, como el texto lo dice. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos esperanza. El mundo está envuelto en miedos, en temores, cualquiera que sea. El texto dice ahora, yendo a Joel, cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. En estos tiempos. Ahora, ¿quién escapará de ese juicio? Habrán sobrevivientes. Nuestro texto, hermanos, en Joel habla de los que van a ser salvos. Claro, la primera parte dice el que invoca el nombre del Señor, pero la parte final del texto dice, y entre los sobrevivientes estará los que el Señor llame. Estos van a ser salvos, estos van a sobrevivir, estos van a escapar. Hablando de manera general para la iglesia, si queremos ser liberados de lo que estamos viviendo actualmente. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, nos recuerda, si mi pueblo se humille. Bueno, Dios está llamando a que las personas se vuelvan a Él. Dios quiere un arrepentimiento, como Joel ha dicho al pueblo de Judá. Que la gente le pida perdón. Entonces, cuando dice los que el Señor llame, este es un llamado, hermanos, para vida eterna. La vida de Dios, aquellos que invocan el nombre del Señor. Ahora, esto es ser rescatados de la ira de Dios, de esa ira venidera, de esa condenación eterna. Aquellos a quienes Dios llama soberanamente responderán pidiendo salvación, como Pedro, ¿no? Señor, sálvame. Aquí el Salvador, ¿quién? El Señor. Y el Señor aquí nada menos que Jesús, porque no hay otro nombre, dice el Nuevo Testamento, dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 2, versículo 36. La fuente de dónde viene esto. ¿De dónde viene? El versículo 32, la parte intermedia dice, porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación. Esto habla de la fuente. ¿De dónde va esta salvación? Tiene que ver el lugar donde está Dios, o donde reside Dios, o donde habita Dios, o donde es adorado. Es un edificio, es un templo, probablemente, pero el templo no es la iglesia, sino que, hermanos, hay salvación o hay seguridad en la iglesia. En la iglesia. Nosotros somos los portavoces. Y la gente por medio de nosotros puede encontrar salvación y habrá salvación. Y la salvación aquí es todo por gracia. Los que el Señor llame. Termino con esto. Dios primero debe llamar por su gracia. Entonces el hombre obedece su llamado y le invoca. Y él ha dicho, invócame en el día de la angustia y te libraré y me glorificarás. Hermanos, Dios considera nuestra salvación para su gloria. Y la promesa es para ti, para tus hijos, para los que pueden estar tan lejos, a todos los que el Señor llame. Por eso en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo cita cita a Joel, el versículo 32, que cualquier pecador puede invocar el nombre del Señor. Y así evitar ese encuentro, ese juicio horrible. Por lo contrario, puede experimentar bendición espiritual. Ahora, hermanos, amigos, ¿no? Dios invita a las personas que han sido idólatras, que han sido inmorales, pecadores, a que pidan salvación. Dios dice, si haces eso, yo me volveré a ti. Y no solamente te bendeciré, como hemos visto en esta serie, ¿no? Una bendición física, material, sino espiritual, porque la bendición espiritual sobrepasa todas las demás bendiciones.
Como conclusión, vamos a hacer dos llamados. Uno a los creyentes. Quiero empezar con los creyentes. Hermanos, este llamado a través del COVID-19 prepara al pueblo de Dios, incluso para enfrentar mayores calamidades, enfermedades, problemas que pueden venir a tu vida. ¿Por qué lo digo? Porque esto te estimula a que ores, a que tu fe esté cada día firme, que estés humillado antes del juicio final. Dios está mostrando estas señales para que también te maravilles, porque tu redención está cerca y tus enemigos están asustados, están aterrorizados. En Cristo tienes, hermanos, te quiero recordar, en Joel está esto, vida espiritual, está la libertad en Cristo, está el poder espiritual y salvación por gracia. Vida espiritual porque ahora tienes Espíritu Santo. Libertad en Cristo porque hay salvación en Cristo. Poder espiritual porque ahora el Espíritu Santo te da ese poder para vivir la vida cristiana. Y salvación por gracia porque tú no has invocado el nombre del Señor, sino que Dios te extendió gracia y tú has invocado el nombre del Señor. Entonces, hay esperanza verdadera. Para que es un llamado para los que no son creyentes en medio de estas señales del COVID-19 o en medio de este juicio divino. Decimos que no desprecies este juicio de Dios que te está haciendo para ser llamado liberado de una ira venidera. No lo desprecies. Tienes miedo, tienes temores. No desprecies. Quiero terminar dando lectura. Hechos capítulo 2, versículo 40. Dice, y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de vivir en Cristo. Gracias, Padre, porque te has revelado a nosotros, aun cuando no te buscábamos ni lo merecíamos. Padre, hemos visto tu poder operando en nosotros. No somos los que éramos y no queremos ser lo que éramos antes, sino que queremos llegar a ser cada día a la imagen de tu Hijo. Pensar como Él, vivir como Él, ser manso y humilde, lleno de compasión, sirviendo a los demás y buscando en todo glorificar tu nombre y haciendo tu voluntad. Oh Dios, no te pedimos que nos libres, sino que, oh Dios, nos enseñes a través de lo que estamos viviendo tu poder, tu liberación, tu poder en esto obrando. Para ti, señores, esto puede cambiar de noche a la mañana o en un instante. Pero está, oh Dios, determinado por ti que esto, oh Dios, lo merecemos. Aún, Señor, es misericordia. Aún, Padre, es tu bondad. Y gracias porque tu Espíritu Santo ha venido a nosotros y hoy nos guía a la verdad. Por tu Espíritu podemos discernir los tiempos, podemos discernir lo falso con lo verdadero. El Espíritu Santo sigue obrando en nosotros, convenciéndonos cada día de quiénes somos y quién eres tú, qué es lo que deseas de nosotros. Padre, te pedimos en este tiempo, también consueles a tu iglesia, que tú, Padre, fortalezcas en medio de sus temores, en medio de sus aflicciones, que traigas también salvación, Padre, de los que no te conocen, en medio del juicio para este mundo, tu Espíritu Santo sea derramado en vidas que invoquen tu nombre. En Jesucristo te pedimos todo esto. Amén.